Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un placer estar nuevamente con ustedes acá en nuestro podcast, Siguiente Nivel Podcast. Desde cualquier plataforma donde nos estés escuchando, es un placer que estés ahí acompañándonos. Ya sea que nos estés viendo en video o solamente el audio. Hoy tengo la bendición de estar con estos dos hermanos, Mariana y Minor. ¿Cómo estás, Hello. Marianita? Bienvenida. Hola. Buenas noches. Si lo estás viendo por YouTube, es la mejor plataforma para escuchar podcast. Sí. Así ves Vale las la caritas. Sorry. Pero bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Hola, Minor. Buenas noches, gracias a Dios pues tenemos la oportunidad de estar acá juntos. Nosotros decimos buenas noches, pero sabemos que algunos están escuchándonos en la mañana, mediodía, en la tarde. Pues esa facilidad que ahora dan las redes sociales, ¿verdad? Para uno poder escuchar todos estos materiales. Y estamos muy contentos, la verdad, de poder hoy compartir con ustedes. Sí. El tema que vamos a tocar es un tema emocionante, creo yo. Está genial, me gusta. Un tema mucho. Que nos ha bendecido y lo ha hecho, creo, por los siglos a la iglesia, ¿verdad? Cuando uno estudia el tema de Jesús. Sí, gracias. Gracias. Quienes han estado escuchando nuestros últimos podcasts sabrán que estamos entrando a una temporada interesante, ¿verdad? El Jesús que no conocías. Estas lecciones nos han bendecido mucho porque hemos podido empezar a ver esas facetas de Jesús que a veces leemos y pasamos de largo, ¿verdad? Creo que cualquiera que tal vez se congrega en una iglesia, que tiene la costumbre de leer su Biblia, pues ha pasado los evangelios y conoce las historias, conoce las parábolas, conoce los milagros, pero hay ciertas cosas que a veces cuando uno no está como buscando interesarse y meterte directamente en el texto, pasamos por alto, ¿verdad? Entonces creo que estas lecciones a nosotros nos han servido de una forma refrescante, ¿verdad? Para poder ver la palabra de una manera mucho más detallada, una forma tal vez menos, diría yo, a la ligera, ¿verdad? Entonces, son las mismas historias, son las mismas historias que hemos estado viendo, son las mismas historias que conocemos, pero creo que es una bendición que haya llegado a nosotros ese grupo de lecciones que estamos compartiendo con los jóvenes. Y yo creo que algo que vale la pena también marcar es que la intención nuestra es acercarnos al texto de la manera más sencilla posible. Sí. ¿Verdad? Sí, cuando uno está estudiando investigación, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, lo primero que a uno le enseñan para investigar algo son 5 preguntas, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, quién, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Dónde? Y de alguna manera es lo que nosotros hacemos al acercarnos al texto, ¿verdad? Preguntarle quién está hablando, dónde, cómo está hablando, cuándo lo dijo, por qué lo está diciendo. Y esas son formas bien prácticas de acercarte al texto y empezar a descubrir cosas que de pronto no habías visto antes, ¿verdad? Y algo interesante en el tema que nosotros hemos estado tratando con Jóvenes Macro, ¿verdad? El Jesús que no conocías, es precisamente eso, que nos acercamos a los evangelios y ahora estamos como deteniéndonos un poquito y hacer esas preguntas nos permiten ver a un Jesús que de pronto, ¿verdad? No habíamos nosotros notado, no lo sabíamos o no lo conocíamos, ¿verdad? Sí, y pareciera ser que no es posible, porque uno piensa que uno se sabe de la Biblia, uno sabe las historias, pero ustedes que han estado al frente también de las enseñanzas con los jóvenes, seguramente en las conversaciones grupales se han dado cuenta de cómo ellos así como, wow, yo no lo había visto. ¿Qué es esto? Ajá. Entonces esa es una bendición, ¿verdad? Poder ir a la palabra y que la palabra siempre sea pertinente para cada uno de los casos en los que estamos viendo. Hemos visto a Jesús en su faceta de niño, ¿verdad? Cuando se pierde en el templo, ¿verdad? Cuando se pierde de sus padres y lo encuentra en el templo, mejor dicho. Y hoy llegamos al capítulo 2 de Juan. Precisamente este es un capítulo súper interesante y este relato, ¿verdad? Que se considera el primer milagro de Jesús. Es interesante que lo podamos encontrar acá y lo voy a leer en la versión Reina Valera 60 del verso 1 al verso 12 y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Ahora, entonces el verso 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Verso 12 y final. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Interesante, ¿verdad? Este relato. Hablemos por qué este relato puede ser como, tal vez digo yo, vital en la vida del cristiano, entenderlo bien. Y digo vital porque justamente aquí Jesucristo empieza a trabajar su ministerio en la tierra, pero lo hace en una boda, ¿verdad? Nos hace... piensen ustedes en algún líder político que va a empezar su campaña, ¿verdad? Y que va a empezar, no sé, tal vez una marca que va a hacer un lanzamiento, ¿verdad? Normalmente pensaríamos: va a ser en un hotel así 5 grande estrellas, al público, va a ser como que lo mejor de lo mejor, preparadísimo, ¿verdad? Y Jesús decide hacerlo en este pequeño poblado de Caná de Galilea, y a mí eso sí me llama bastante la atención. Entonces miremos quiénes estaban en las bodas. Dice: estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esta semana en la que está viviendo Jesús me parece que ha sido como que bastante intensa. Si venimos del capítulo 1, ustedes ven que en el verso 29, más o menos, ¿verdad? Dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está todo eso maravilloso que vivimos ahí. Luego en el verso 35, y al día siguiente, ¿verdad? Se empiezan a unir más discípulos, ¿verdad? Y luego verso 43, se encuentra Felipe y Natanael al día siguiente, ¿verdad? Y en el tercer día ya están en las bodas. O sea, ha sido una semana intensa, ¿verdad? Sí. Interesante. Sí, una de las cosas que llama la atención es cómo Jesús es un hombre común y corriente, viviendo una vida común y corriente en una sociedad común y corriente, con gente común y corriente, ¿verdad? Y esto es un contraste completamente en el Evangelio de Juan a los primeros 9 versos. ¿Verdad? Porque cuando vemos los primeros 9 versos, Jesús es presentado, ¿verdad? Como el verbo, como el principio, como creador, como ¿verdad? Dios, como Dios mismo. Y luego el contraste, ¿verdad? Convivo con gente. De con Jesús gente. hombre. Y eso es algo que llama mucho la atención. Y pensando en eso, cuando lo ves entonces en las bodas, y que en una boda inicia este relato, a mí me recordaba cómo Dios mismo, cuando estructura su revelación, la escritura, ya en el capítulo 2 de Génesis y en el capítulo 3 de Génesis estamos viendo ya toda una descripción del matrimonio, ¿verdad? Sí, cómo hay toda una institución allí que el Señor hace del matrimonio para iniciar toda la historia bíblica. Sí. ¿Verdad? Y eso a mí me llamó mucho la atención también, ¿verdad? Ahorita que tú lo decías, porque al igual que Dios inicia una descripción de su obra pensando, ¿verdad?, en una familia, Jesús hace exactamente lo mismo. En el momento de fundar una nueva familia, una nueva pareja que se está uniendo, ¿verdad?, el Señor decide hacer un milagro para iniciar, ¿verdad?, su manifestación en la tierra. Es interesante. Sí, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que también tenemos que nosotros entender es que
tal vez tenemos que remontarnos un poquito a la cultura de ese tiempo para entender completamente por qué esto era importante, ¿verdad? Claro. Porque puede ser que para alguien que ha ido a una boda actualmente, ¿verdad? O sea, uno sabe qué espera en una boda normalmente. De todo. Sí, fiesta, Comida, fiesta, gente, alegría, por lo menos. regalos, ajá. Bulla. Bulla. Punches. Ajá, cabal. Sí, cabal. Esa es una de las cosas que yo no logro entender, muchachos. No logro entender, mi mente no logra asociar cómo una boda cristiana después tiene disco. O sea, sí, no te preocupes, yo tampoco lo puedo entender. Pero pasa. Pero pasa. Eso es otro tema para otro podcast. Sigue pasando, pero... Sí, la pregunta sería qué tan cristiana era. Pero Ah, eso... Sí, será, claro. Pero sí, eso esperaría hoy a una persona normal, ¿verdad? Claro, entonces obviamente habían ciertas expectativas para las bodas en este caso, había una expectativa para esta boda, entonces el problema principal, cabal, es lo que la madre de Jesús, ¿verdad? Nota y le dice en el verso 3, ¿verdad? Dice, y faltando el vino, vino la madre de Jesús y le dijo, no tienen vino. Hablemos un par de minutos de la importancia del vino, sí, claro, pero en estas bodas específicamente, ¿verdad? ¿Qué era lo que implicaba en esa cultura el tener que casarse? Porque, por ejemplo, aquí estas personas ya estaban comprometidas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, por lo menos un año, ¿verdad? De compromiso. Atrás. Entonces, hablemos de eso. Una boda en ese tiempo, más o menos, ¿qué características podría haber tenido? Uy, por lo menos party, otra vez, no, mentira. No, pero tenía que haber alojamiento para toda la gente que iba a estar visitando. La familia se tenía que preocupar por sus invitados, cuánto vino habría, la comida, el trato especial para toda la gente, porque vemos en el pasaje que habían sirvientes, entonces había gente alrededor atendiendo a la gente. Y fijo, no era una boda de unas 100 personitas, ¿verdad? Y era el pueblo invitado entero al pachangón, ¿verdad? Entonces creo que... eso podría ser parte de lo que se necesitaba en estas Y no eran bodas. pocos días. Y no, era de 7 hasta 40 días o 30 días, ¿verdad? Ajá. Entonces era un tremendo fiestón y necesitaban cubrir las necesidades de la gente, de la familia, de los mismos novios también, ¿verdad? Por 30 días, si lo queremos ver así. Entonces era bastante dinero también. O sea, era el quien podría celebrar una fiesta de ese tamaño, sí tendría que tener un ingreso bastante fuerte o contribución tal vez de los demás. Ahí yo me imagino a todo el mundo apoyando con todos, ¿verdad? No sé si han ido a bodas en los interiores aquí, por lo menos sé que aquí duran como 7 días, por lo menos, ¿va? Y es impresionante ver cómo la comunidad se junta para ayudar y todo, pero asumo que en esos entonces pueda que también haya sido así, pero esperaría yo, o imagino que sí, el atender a la gente era parte de lo principal, porque eran unos invitados, ¿verdad? Ustedes están viniendo a ver nuestra boda. Sí, era una forma también en la que pienso yo, el novio comprobaba que tenía lo suficiente para poder mantener ese nuevo hogar, ¿verdad? Tiene un año de estarse preparando seguramente para estas alturas, ya tiene dónde van a ir a vivir, ya está como preparado todo eso y ahora es la hora de la verdad y también socialmente que se acabara el vino, minor, nos iba a poner en pena. Lo que sucede, sí, es que la cultura marca muchas cosas. Para nosotros este tipo de fiestas y esta forma de hacerlo quizás es un poquito distante, ¿verdad? Porque obviamente por el tiempo, el lugar, ¿verdad? En el Medio Oriente, las costumbres, porque las costumbres siguen siendo muy, muy diferentes. Pero yendo cerca, ¿verdad? Lo más cercano posible, acá en el interior de la República, las bodas tienen ciertas peculiaridades que aquí en la capital no las tienen, ¿verdad? Tú decías que aquí puede durar una boda unos 7 días y es cierto, porque digamos, si tú te tienes que mover, para uno ya la boda, la fiesta empezó en el momento en que empezó a viajar, ¿verdad? Para llegar al lugar donde te reciben, donde te preparan, estás en la fiesta. La última vez que fuimos, ¿se acuerdan? Fuimos a Las Delicias en San Marcos. 3 días. Sí, 4, fueron bueno. 4 días. 4 días. ¿Verdad? Porque nos tomamos un día viernes completo para viajar, ¿verdad? El día de estar allá, al siguiente día pues todavía nos quedamos un poquito y el 4º día regresamos. O sea, es una fiesta, ¿verdad? Tan especial que seguramente para los que estaban en esta boda en Caná,
iba a ser una vergüenza por la misma cultura, ¿verdad? De quedar mal con la sociedad, de quedar mal con la gente, de que no se habían preparado lo suficiente para, ¿verdad?, atender a sus invitados. Siendo los judíos una sociedad tan hospitalaria, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos cómo la hospitalidad es aún mencionada como parte de las condenas que muchas veces los profetas hacen sobre el pueblo, ¿verdad? Y les llaman la atención porque no son hospitalarios. Entonces, era algo tremendamente serio lo que estaba sucediendo acá. Otra vez, quizá para nosotros no tanto, ¿verdad? Porque al final nuestra cultura es diferente, pero de que era un problema serio, y eso lo resalta, y Abby, si te das cuenta, que la mamá se dio cuenta, la madre de Jesús se da cuenta. Como toda mamá viendo los detalles. Como buena madre, ¿verdad? Viendo detalles. Sí, a mí me llamó la atención eso también, como María, como mamá, ¿verdad? Se preocupó por lo que estaba pasando también. Ella lo nota y pues ve qué hacer, ¿verdad? No sé si José se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Bueno, no se menciona a José aquí, pero si él se hubiera cuenta, se hubiera metido en el rollo, ¿verdad? Los hombres somos más como su clavo, o sea, miren qué hacen, ¿verdad? Si hay algo que puede hacer, pues lo hago, pero uno se mete. Las mujeres no, las mujeres son completamente diferentes. Y máxime ella, sintiendo la pena, ¿verdad?, de la pareja, pues se involucra de esta forma, ¿no? Interesante el no tienen vino, ¿verdad? De María aquí. Están como así como no tienen vino, o sea, es que era un problema. No tienen vino. Sí, era una urgencia, definitivamente. Para esa cultura, para nosotros, ¿verdad? Es diferente que vayan al súper y compren más, ¿verdad? Allá recordemos que no había agua corriendo, ¿verdad? O sea, no es así como, bueno, se acabó el vino, saquen más de la refri, ¿verdad? O sea, o saquen más, o sea, era lo que había. ¿Cuánto tiempo les tomó preparar ese vino? ¿Verdad? Conseguir agua no era fácil, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que tal vez a veces no pensamos, ¿verdad? Porque culturalmente, como pues, estamos tan afuera a veces de estos relatos, ¿verdad? No entendemos. Ahora, llama la atención también la forma en la que Jesús contesta, ¿verdad? Y le dice, justamente en el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La respuesta inmediata de María, su madre, dice en el verso 5, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces, un segundo más tomémonos para hablar de este tema. Puede ser que alguien, cuando lo lee de esta forma, sin entender también la cultura, sin entender el contexto de Jesús, sin entender también que algo de esto ya había pasado cuando Jesús tenía 12 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús se les pierde entre la caravana y 3 días después lo encuentran en el templo? ¿Y cuál es la contestación de Jesús? ¿Verdad? Jesús les dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿verdad? Entonces, Jesús como que ya les había dado un preview, digamos, ¿verdad? Una muestra de qué era lo que iba a pasar, porque Jesús venía a empezar su ministerio y ya lo estaba empezando, lo vemos en el capítulo anterior de Juan. Él ya había reclutado a ciertos discípulos y acá Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Alguien puede decir, ay, qué abusivo Jesús con su mamá, ¿verdad? No vemos que esta expresión sea una expresión ofensiva, claro. Por supuesto, las traducciones a veces no nos ayudan, ¿verdad? Al menos algunas traducciones no tienen una palabra o una frase específica en la cual aterrizar, ¿verdad? Pero definitivamente esta expresión no era ni una expresión de ofensa, pero tampoco era una expresión así como, mamita, perdón, fíjate que, o sea, era una expresión de un Jesús con una autoridad que le está recordando a María como le recordó en el templo, ¿verdad? Así como, aún no ha venido mi hora, ¿verdad? Tal vez ayuda la versión NBI, ese mismo pasaje del 4. Dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y obviamente lo que Jesús está respondiendo, ¿verdad? Era lo que yo te decía. La perspectiva muchas veces de una mujer en una necesidad es muy diferente a la perspectiva de un hombre. Sin embargo, obviamente Jesús pues también tiene una segunda parte a esta respuesta, porque le dice, todavía no ha llegado mi hora.
Hay una respuesta aquí que a todos nos podría como poner en alerta, ¿verdad? ¡Hala, qué mala onda!, ¿verdad? No quiso hacer No quería hacerlo. Sin embargo, lo que sí vemos es que al final, cuando lleguemos, hay un resultado a partir, pues, de la bondad del Señor mismo, ¿verdad? Aún en esta situación. Y que, aunque pareciera ser que no era el momento, pareciera ser. Sin embargo, pues vamos a ver cómo el Señor actúa, ¿verdad? Sí, y creo que María viene y inmediatamente creo que entiende, ¿verdad? Sí. Entiende, ¿verdad? Cuando Jesús le habla y ella entiende, no se enoja, no se ofende, no le dice, ay, ¿cómo me hablaste así, ¿verdad? Sino, es cierto. Es que ¿verdad? aquí la relación, yo miro no una relación de mamá e hijo, sino ya una relación entre María y Jesús como tal, ya no tan familiar, sino ya del ministerio de Jesús actuando. Entonces yo siento que por eso María actuó ya de esa manera de... Porque ya, o sea, yo también me puse a pensar eso, porque ¿por qué le dice mujer? ¿Por qué no le dice mamá? Pero ahí ya vemos una relación totalmente diferente entre María y Jesús, aunque obviamente sigue siendo su hijo, pues, pero el ministerio de Jesús ya está empezando aquí y María entendió eso y ni modo, le echó ganas, ¿va? Y no se puso a alegar ni nada. Pero sí me impresiona ver la actitud de ella de, ok, ¿va? Y me hace pensar qué tanto nosotros respondemos así a cuando el Jesús manda hacer algo, ¿va? De la manera en que María fue como, bueno, sí, y llama la atención porque el escritor sí hace la mención, porque Jesús responde mujer, pero el escritor dice en el 5, su madre dijo a los sirvientes. O sea, se ve bien, ¿verdad? Como para el escritor era claro que María era la mamá de Jesús, ¿verdad? Hablando terrenalmente, ¿verdad? Pero como realmente la respuesta de Jesús tiene una implicación mucho más grande, ¿verdad? Exacto. Sí. Y yo escuchaba a un predicador decir que este versículo era uno de los que a él le gustaba usar cuando era el Día de la Madre, ¿verdad? Entonces, predicarle a las mamás, ¿verdad? O sea, el mejor consejo que una mamá le pueda dejar a sus hijos es este: hacer todo lo que os dijere, ¿verdad? Y no refiriéndose a ella, sino a Jesucristo. A Jesucristo. Eso también. A Jesucristo, exacto. Entonces creo que esto es importante, ¿verdad? Esto es importante. Porque Jesús entiende, y seguramente en esa comunión perfecta con el Padre, entiende que es el momento, ¿verdad? De poder hacer algo. Seguramente también el Señor está viendo qué está pasando ahí, Dios Padre está viendo qué está pasando ahí, hay una misericordia, hay una lección, hay un propósito en todo lo que está pasando, ¿verdad? No podríamos decir, es que Jesús cambió de parecer porque María le rogó, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento tradicional, ¿verdad? De que María es la que mueve el corazón de Jesús y entonces hay que orarle a María para que María haga mover el corazón de Jesús. Entonces es peligroso, ¿verdad? Es peligroso cuando de un verso aislado, sin entender todo el contexto bíblico y sin entender la naturaleza divina de Jesús, se pueden sacar este tipo de doctrinas, ¿verdad? Entonces, hago nada más ese punto comentario. Y aparte, ese comentario. En el verso 6, ¿verdad? Haced todo lo que os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra. Yo tenía aquí la PDT que lo mide en litros. Entonces, si ustedes tienen acceso a la versión PDT ahí en su casa, o donde sea que estén ahí escuchándonos, dice, en este lugar había 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Digamos que 100, pues, ¿verdad? Para hacerlo redondo. Y habían 6, entonces 600 litros, ¿verdad? Cada litro le caben 4 vasos. Entonces, más o menos, ¿verdad? Para que podamos ver cuánta cantidad, ¿verdad? De agua era. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Sabemos que los judíos tenían este tipo de ceremonias de limpieza para todo, ¿verdad? Los utensilios, las ollas, las manos, ¿verdad? Entonces, estas vasijas estaban ahí no con el propósito de servir para el vino. Creo que sería interesante poder investigar un poco más y poder enseñarles aquí una foto de alguna de las vasijas encontradas en las excavaciones.
Pero esas cosas, esas vasijas eran unas cosas enormes, como de 1 metro, 1,20 m de alto. Sí. Y normalmente lo que hacían es que las tallaban, no es como una de barro, digámoslo así, ¿verdad? Que es como que formada, ¿verdad? Se le da formita a través del lodo, digamos, ¿verdad? Y crece. Esa era tallada de una piedra. ¿Cuántas generaciones tal vez tuvieron las familias estas vasijas, ¿verdad? Y estaban ahí esas 6 tinajas de piedra. Conforme a la purificación, ¿verdad? Al rito de la purificación, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús da una orden. Y aquí nos vamos a detener un segundo también. Sí. Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, ¿verdad? Entonces, ¿a quién? A los que servían, ¿verdad? María ya los había preparado. Jesús entiende que están estos artefactos ahí, que pueden servir para lo que él quiere hacer, y da la orden: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Mariana, si tú tuvieras 6 toneles en tu casa que tenés que llenar, ¿verdad? Entonces 6 toneles que llenar, o sea, ¿cuánto tiempo te podría llevar? ¿Pero qué harías ahorita en el tiempo moderno? ¿Qué harías si tuvieras que llenar 6 toneles porque te dijeron que los tenés que preparar? Estoy segura que yo, en mi cabecita tan chiquita, los pondría debajo del chorro y abrirlo y que empiece. Pero conociendo a mi esposito, él sí se pone a poner una manguera, la lleva, la parte en 3 y no sé, algo. Pero sí sería re complicado. aún con mi chorrito, pero haría me ayudaría un montón. Ya imagínense, en esa época, fijo, chorritos no habrían. Eso tenía que ser a mano, a puro guacalazo. Sí, creo que aquí hay una implicación también de un esfuerzo, ¿verdad? Sí, que había que hacer. Primero, porque las tinajas, ¿qué tan llenas pudieron estar? Tal vez medio llenas, tal vez un tercio de llenas, tal vez vacías. Sí, porque todavía tenía que pasar. Ajá. Y tener que ir hasta algún pozo cercano a obtener el agua y regresar a llenarla. Y estamos hablando que eran de piedra, como tú lo mencionaste. Imagínense cuánto pesa. De hecho, la descripción de 2 o 3 cántaros, pues cada viaje, si vemos en otro momento a Jesús, por ejemplo, con la samaritana, ¿verdad? Dice que llevaba su cántaro, ¿no? Imagínate, por lo menos 6 personas haciendo 6 viajes con un cántaro cada uno, pues, ¿verdad? Para poder llenar las diferentes tinajas. Y el esfuerzo hecho a partir de una orden de María, ¿verdad? Porque lo que ella fue la que dijo: hagan lo que les pida, ¿verdad? No sé qué tanto estos hombres estaban realmente pensando en qué iba a suceder, ¿verdad? Lo que ellos fueron, pues fueron obedientes a la orden, ¿verdad? Sí. Y entonces creo que eso causa un impacto seguramente mayor en ellos cuando sucede lo que va a suceder, pues, en el milagro que hace Jesús, ¿verdad? Sí, me llama la atención la forma en que Jesús toma en cuenta a la gente que estaba ahí y los utensilios que tenía a la mano también, porque si Jesús iba a convertir el agua en vino, pudo haber llenado las tinajas también. O sea, si él lo que iba a hacer es crear algo, ¿verdad? No pudo hacer desde cero ahí. No necesitaba de la intervención humana, por decirlo así, pero vemos también en varios otros pasajes de la Biblia, específicamente en Milagros de Jesús, en el que hay una intervención humana también, no en el milagro en sí, sino en la muestra de obediencia, ese paso adicional, que lo hablábamos hace un momento, Minor, que esos pasitos de obediencia son pasitos de fe. Claro, y cuando uno ve, por ejemplo, todas las descripciones de los milagros de Jesús, normalmente Jesús tiene una interacción con la persona que va a recibir la obra del Señor, ¿verdad? De una u otra manera. A los ciegos les preguntaba: ¿tú quieres ver? Una pregunta que cualquiera puede sentir como extraña, ¿verdad? No, pues sí, quiero. Ni modo, si lo que no puedo ver, resulta que sí quiero ver. Pero las preguntas de Jesús implicaban más el tema de la fe, más el tema de: ¿tú crees que yo puedo hacerlo, verdad? Me recuerdo de la historia del jefe romano, ¿verdad? Del centurión romano, que llega con Jesús y le dice: mira,
mi siervo está enfermo y realmente es algo muy grave. Para que un romano tomara el tiempo de acercarse a un judío, de humillarse con un judío, para pedirle un milagro, uno es que era algo muy serio lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero dos, es que era un romano muy peculiar. Y entonces cuando Jesús empieza a platicar con él, el mismo romano le dice, pero no hay necesidad que vayas a mi casa, ¿verdad? Con que tú des la palabra, ¿verdad? Yo sé que mi siervo va a sanar, porque yo soy, dice, ¿verdad? Yo tengo gente a mi cargo, y si yo les digo que hagan algo, pues inmediatamente lo hacen. Entonces Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, yo no he encontrado, ¿verdad? Entre ustedes, le dice a sus discípulos, ¿verdad? Entre ustedes yo no he encontrado la fe que tiene este hombre. Entonces es bien interesante cómo la interacción siempre en los milagros de Jesús con aquellos que recibían estos milagros, buscaban la fe, buscaban el reconocimiento de quién era Él, ¿verdad? Y es algo que aquí, pues poco a poco la historia va desenvolviendo, ¿verdad? Para darnos cuenta que va a suceder exactamente lo mismo. Sí, otro pasaje que se me viene a la mente es cuando Jesús está enseñando en Capernaum y ya no cabe nadie en la casa y tienen un paralítico y sus amigos lo suben al techo, abren y lo hacen bajar, ¿verdad? O sea, claro, él tiene el conocimiento del mundo como para saber, allá afuera hay alguien que necesita un milagro, ¿verdad? Pero en este caso viene él y espera a que esto suceda y la fe de estas personas, ¿verdad? Estos pasos de obediencia se convierten en pasos de fe y nosotros lo estamos viendo acá. Entonces, Jesús no necesitaba, por supuesto, de los sirvientes, pero había un propósito específico para que estas personas estuvieran involucradas, para que los discípulos estuvieran involucrados, ¿verdad? Y también digo yo, o sea, bueno, no sé, aparte del esfuerzo que hicieron para llenar las tinajas, me llama la atención que las llenaron hasta arriba, no fueron negligentes. O sea, no fueron negligentes de llenarlo a medias. Dice que lo llenaron hasta la orilla, dicen otras versiones, ¿verdad? La Reina Valera dice la llenaron hasta arriba y la llenaron hasta la orilla, así al ras. Así las llenaron. Qué esfuerzo y qué diligencia también en esta actividad. Pienso también en qué fe, ¿verdad? Por ejemplo, viene y les dice, sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llenaron. Se lo llevaron así como... Y el milagro es inmediato porque no fue que esperaron un buen rato que pasara algo con el vino, no, solo la llenaron y va, llévenselo al otro señor, va. Y fue como, va, ok. Sí, pero eso también es interesante porque no sé qué tenía, no sé realmente dónde iban ellos a tener mayor confianza, ¿sí? En llenar, ¿verdad? Con agua las tinajas. O llevarlo. O en la decirle, valentía de... ahora llévenlo al maestresala, ¿verdad? Y que lo pruebe. Imagínate el clavo, ¿va? O sea, seguro que porque yo la llené y lo que tiene es agua, ¿verdad? O sea, yo me acabo de echar cuántos viajes para llenarlas de agua. Seguro que quieres cara que de lo confusión, haga, ¿verdad? me lo imagino. O sea, es un momento así como, bueno, ¿verdad? Sí. Pero obviamente también, otra vez, estamos viendo que había en ellos algo más, ¿verdad? Sí, y lo vemos porque cuando el maestresala dice prueba el agua hecha en vino, dice sin saber de dónde era, y hace la aclaración el autor, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Ellos sí sabían qué había pasado, ese milagro, el maestresala, que era como el wedding planner, digamos. Pero ¿verdad? tampoco se ve que los sirvientes le digan, mira, esto ya no es agua, es vino. Ellos, ellos ni se nota que mencionaron nada. Tal vez estaban incrédulos solo se lo dieron y entonces como nunca se enteró el otro. Sí. Sí, o sea, no hay ningún, el pasaje no dice que ellos llegan todos emocionados con el maestresala. Maestresala. Qué rara palabra, maestresala. Así como de, mira lo que hizo este señor. Sí, no. Maestresala era la persona responsable de ver que todo estuviera en su
en su lugar, que todo estuviera listo. El maestresala es como ¿cómo le llaman ustedes ahora? Lo que dijo Abby, el Un wedding wedding planner. Exactamente, Sí, el ¿verdad? wedding Aquel que planner. está pendiente de que los todo detalles, de todo. se cumpla, ¿verdad? Eso es un maestresala acá. De la palabra Pues nada. interesante porque los siervos, sí, ellos sacan agua y le dan agua, ¿verdad? Lo que se nota es que ellos le dan agua, ¿verdad? Y entonces, porque hasta que el maestresala la prueba, es que se ve que Sucede. se dice, ¿verdad? Ajá. Que era vino lo que ¡Qué él grueso! percibió. Me encanta, solo imaginármelo. Me encanta. Sí, claro, y aquí podríamos seguir hablando del trasfondo cultural, ¿verdad? O sea, la costumbre normal era que se les diera el primer vino bueno, ¿verdad? Y ya cuando el paladar se ha vuelto y Ya casi se acostumbró, insensible, claro. ¿verdad? Ajá. Entonces ya les pasan el vino más rebajado, más chafita, digamos, ¿verdad? Y entonces ya no se Uno de siente. 40 ¿verdad? quetzales. Ajá. De a 20. De a 2 por 40 Ya. de por ahí. Aquel que viene ahora en caja de... Acabar como la leche. Ajá. Sí. Entonces, Sí. ese es el contexto y ahí es donde está la calidad del milagro, si lo vamos a ver así, ¿verdad? O sea, Uy. que el Señor no solo fue abundante, sino fue Excelente. excelente. Fue excelente en Claro. eso, ¿verdad? Entonces, creo que podemos llegar a concluir un par de cosas. Primero, este primer milagro, ver a Jesús interesado en bendecir Sí. una boda, lo que hacía es esa como correlación, Se ¿verdad? interesa Como, por el como el matrimonio. Señor inicia, ¿verdad? Como nuestro Dios, la creación está interesado en esa primer familia. Jesús inicia su ministerio con esta primer señal en una boda, ¿verdad? El inicio de una familia. Creo que tiene mucho que decirnos, ¿verdad? El interés que tiene el Señor en la vida del ser humano específicamente, porque pues... La importancia del matrimonio también. se iba a acabar el mundo si no había más vino, no hubiera habido seguramente para ellos un problema enorme. Pero el Señor hasta en esas cosas tal vez Se preocupa. pequeñas podemos ver que se preocupó, ¿verdad? Por nosotros. Sí, yo creo que eso es algo muy... Ese detalle es bien interesante porque algunos están teniendo la tendencia ahora de despreciar el matrimonio. Exacto. Sí, sí. De verlo ya como algo que no es tan importante o algo que podés existir sin él, ¿verdad? Que podés pues pasarlo por alto. Sin embargo, lo que Jesús nos está demostrando acá es lo importante que para Dios es un matrimonio, Sí. lo importante que para Dios es una familia, es una pareja, ¿verdad? Al punto que, otra vez lo que te decía, al principio vemos cómo el Señor la instituye y ahora vemos cómo Jesús inicia en una boda, ¿verdad? Sus planes acá en la tierra. Y me parece que vale la pena que no dejemos de ver cuán interesado está el Señor en nuestros matrimonios también. Porque hay gente que quizás no se quiere casar, pero también están los casados, ¿verdad? Aquellos que ya tienen un matrimonio y que no dejen de ver que el Señor está interesado en que su matrimonio esté bien, que el Señor está interesado en que en su matrimonio las cosas caminen bien, ¿verdad? Y si Él está interesado en eso, seguramente Dios puede responder a aquella petición, a aquella oración, a aquella súplica que una mujer en la intimidad de su casa tenga porque quiere arreglar la situación de su matrimonio. O aquel hombre, ¿verdad? Que vive una vida de desesperación y de frustración porque las cosas no funcionan como él quisiera. Pues recordarles que este mismo Jesús, ¿verdad? Este mismo Señor que en Juan al principio también es identificado como el mismo creador, ¿verdad? De los cielos y de la tierra. Él está interesado en nuestros matrimonios y en que nuestros matrimonios estén bien. Sí. Sí, la verdad que Dios es abundante en lo que hace, Abundante. en bendiciones, ¿verdad? En este caso lo podemos ver en esta boda, para ellos era algo importante, para ellos era extremadamente importante. El Señor fue abundante en en medio de esa necesidad, ¿verdad? Y creo que nosotros podemos entender que el Señor es abundante para nosotros también, ¿verdad? No solamente cuando uno piensa abundancia, piensa en dinero, piensa en otras cosas, pero el Señor es abundante en todo sentido, ¿verdad? Sí. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Y Efesios. Romanos, en Efesios, correcto. Y Romanos 11:33, que es en el 33 al 36, que es con el que nos vamos a quedar en este podcast, dice: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se puede medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos, como dice la Biblia. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos?
¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él, así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Pablo es especial en estos mensajes, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado de este milagro? El resultado fue que sus discípulos creyeron, ¿verdad? Y ese es el resultado que debería tener también la obra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? El poder creer en Él cada vez más, el poder confiar en el Señor cada vez más y que nuestra fe se ejercite cada día más, ¿verdad? Entonces, que podamos tener esa expectativa, ¿verdad? De lo que Dios hace en nuestras vidas y también de cómo el Señor permite que nuestra fe crezca. Les dejo unos 30 segundos para que puedan dar un mensaje de despedida en este podcast. Ya se nos ha acabado el tiempo. Ya no tenemos tiempo. Entonces, vamos contigo, María. Sí, pues qué bendición al acercarnos a la palabra. Ahí en tu casa donde estés, siempre busca al Señor en cualquier momento. Acércate a su palabra, no te olvides de Él y recuerda que el Señor existe, Dios es real y está con nosotros por siempre y para siempre. Y busquemos alabarle, como decía este último pasaje, en todo momento, ¿verdad? Los queremos. Yo creo que también vale la pena resaltar el verso 11 de Juan 2, porque es como el cierre de este momento, porque dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Pero esta es la frase especial, y manifestó su gloria, ¿verdad? Y luego dice, y sus discípulos creyeron en él. No olvides, y esto tenemos que tenerlo claro, no olvides que cada vez que el Señor hace un milagro en nuestras vidas, cada vez que el Señor hace algo extraordinario, es porque Él quiere manifestar su gloria y espera que nuestra fe sea alimentada y nuestra fe crezca. Pero por sobre todo también espera que nosotros le demos a Él la honra y la gloria, ¿verdad? Por lo que Él hace en nuestra vida. Así que es una manera, creo yo, muy, muy especial de terminar, ¿verdad? Este podcast. Recordando que este mismo Jesús es el mismo Jesús que quiere actuar en tu vida hoy. Y que quiere hacer un milagro en tu vida, pero un milagro para vida eterna. Y el pasaje que leía Abby, ¿verdad? Muy importante de Romanos 11, porque realmente Pablo en lo que viene pensando es en la obra que Jesucristo hizo al morir en una cruz por amor a ti y por amor a mí, y cómo Él resucitó y ahora nosotros, creyendo en Él como Señor, podemos tener vida eterna. Así que, ¿qué más abundante que eso, verdad? Muchas gracias a los dos por estos pensamientos tan especiales con los que están cerrando este podcast, y a ustedes que están aquí, ¿verdad? Recuerden someter todo lo que escuchan bajo la lectura, ¿verdad? De la palabra, con discernimiento, y si crees que algo no se encuentra alineado a la palabra, por favor, haznoslo saber, ¿verdad? Nuestro deseo principalmente es alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y por supuesto que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Así que, como les decimos a todos, bendiciones de Dios para tu vida. Adiós. Adiós. Bye.